Hola a todos, hoy vamos a ver el texto de Blake sobre la capacitación. El autor dice que las organizaciones generan proyectos, que generar proyecto es su razón de ser, porque ellas lo que buscan es modificar el ambiente en el cual se están desarrollando y a la vez modificarse a sí misma. Ese proyecto significa algunas veces que algunas personas o todas las personas tengan que hacer algo distinto a lo que venían haciendo. Y en esta circunstancia, la mera voluntad que pueda poner el trabajador o la trabajadora no resulta suficiente. Entonces es en ese momento donde se acude a la capacitación. Ahora bien, tengamos en cuenta esto, que la capacitación no va a asegurar que la persona o que ese trabajador o esa trabajadora hagan lo que se necesita que hagan. Lo que sí va a asegurar que están en condiciones de hacerlo. Blake va a sostener, como lo dice el título de su libro, que la capacitación es un recurso dinamizador de las organizaciones, que la capacitación modifica las capacidades de las personas y al modificar las capacidades de las personas, modifica la calidad de gestión. Él habla de 3 elementos o 3 condimentos, vamos a decir, que son el conocimiento, las habilidades y las actitudes. Todas ellas conforman la materia prima de la capacitación. Sin dudas, es muy diferente lo que se requiere para adquirir un conocimiento de lo que se necesita para desarrollar una habilidad o bien para estimular la actitud de algún trabajador o trabajadora. Por ejemplo, si un jefe de cobranzas dice que su colaborador no sabe cobrar, la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si lo que nos está diciendo hace referencia a que desconoce las leyes o a que no tiene la habilidad necesaria para relacionarse con el cliente o si no tiene la actitud suficiente al momento de esa relación. A veces es muy difícil discernir entre unos y otros. Cuando hablamos del conocimiento, hablamos de aquellos datos o conjuntos de datos que van a hacer referencia a una noción o un concepto. ¿Qué son los datos? Por ejemplo, si yo sumo 2 más 2, nuestros datos son los 2, el número 2, la suma y el resultado. Esos datos nos permiten registrarlo. ¿Cómo los registramos? A través del aprendizaje que adquirimos y tenemos la posibilidad, a diferencia de las habilidades, de que el conocimiento puede ser archivado. ¿Qué es una habilidad? Una habilidad es un verbo, una habilidad es una acción. Todas las habilidades requieren, para ser ejercidas, de algún tipo de conocimiento. Por ejemplo, si nosotros somos hábiles para andar en bicicleta, sabemos que tiene un pedal, sabemos que tiene un manubrio, sabemos cuáles son aquellos elementos que forman parte de la bicicleta. Ahora, por ejemplo, lo que sí podemos hacer es que el conocimiento enriquece esa habilidad, pero que la adquisición del conocimiento no garantiza el desarrollo de una habilidad. Nosotros podemos conocer la bicicleta, pero no necesariamente somos hábiles en su manejo o en andar en ella. Con respecto a las actitudes son condicionantes de la forma en que la acción se desarrolla y por lo tanto de su calidad. Por ejemplo, nosotros podemos tener un gerente que tiene todo el conocimiento y que es muy hábil, pero al momento de establecer una relación con un jefe o con un supervisor, es una persona dubitativa. La capacitación, dice Blake, es un servicio interno de la organización. Forma parte de lo que es el área de personal. La capacitación, podemos decir, que no es un sistema que sea propietario de los conocimientos de la organización, pero sí actúa como un proveedor de esos conocimientos. Por lo tanto, lo que tiene que plantearse es
que lo enseñado responda a la necesidad de la organización, que sea aprendido, que sea trasladado a la tarea y que al trasladarlo a la tarea se pueda sostener en el tiempo. Cuando decimos que lo enseñado tiene que responder a la necesidad de la organización, estamos diciendo que tenemos que asegurar que se enseñe lo que se necesita y que lo que se está enseñando sea adecuado a esa necesidad. Para eso tenemos que detectar, tenemos que analizar, evaluar la necesidad y elegir adecuadamente los contenidos. Cuando hablamos de que lo enseñado debe ser aprendido, ahí tenemos que tener en cuenta qué recursos estamos utilizando para diseñar las situaciones educativas. Tenemos que tener en cuenta que no todos los trabajadores o trabajadoras aprenden de la misma manera. Entonces, para eso, volvemos al punto anterior, tenemos que asegurar que se enseñe lo que se necesita y contar con los recursos adecuados para realizarlo. Que lo aprendido sea trasladado a la tarea es otro de los ítems. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener en cuenta aquellos inhibidores en el uso del aprendizaje. ¿Cuáles son aquellas circunstancias que hacen que el trabajador o la trabajadora no puedan trasladar aquello que aprendieron? Puede ser el temor a lo desconocido, puede ser porque no rompe con aquellas costumbres, puede ser porque tiene amenazas, puede ser porque no tiene interés, porque no tiene tiempo o porque desconfía de lo que aprendió. Tenemos que evaluar cuáles son esos inhibidores, si es que existen. Por último, lo trasladado a la tarea tiene que ser sostenido en el tiempo. Nosotros tenemos que ver que aquello que enseñamos tiene que tener una frecuencia de uso. Si el uso de aquello que se aprende es esporádico, si por algún tipo de factores empieza a viciarse aquello que nosotros hemos tratado de alguna manera de inculcar, y si se mantiene la validez de lo aprendido, es decir, si sigue siendo válido o si hay que actualizar. Blake nos dice que la capacitación es una necesidad y como necesidad debe poder expresarse indicando al menos qué situación justifica que se haga una acción de capacitación, qué es lo que uno quiere lograr, qué cosa que no pueden hacer hoy podrían hacer las personas, qué cosas deberán ser aprendidas para que las personas realicen determinadas acciones que van a modificar algo. Estamos ante una necesidad de capacitación cuando una función o tarea no se desempeña con la calidad necesaria, porque aquel o aquella que la está realizando no tiene conocimientos o habilidades o actitudes que requiere esa tarea. La necesidad de capacitación puede agruparse en necesidad de discrepancia, en necesidad por cambio o necesidad por incorporación. Estamos ante una necesidad por discrepancia cuando una tarea o una función no se efectúa de manera satisfactoria. Estamos en una necesidad por cambio cuando una tarea o una función es modificada en su forma de realización. Y estamos ante una necesidad por incorporación cuando se agrega una nueva tarea o una función desconocida para las personas que la van a desempeñar. Cuando nosotros hablamos de necesidad, hablamos de detectar esa necesidad. Pero esa simple detección de la necesidad no es suficiente. Y lo que nosotros tenemos que hacer es analizar y evaluar los datos que obtenemos antes de tomar una determinación con respecto a qué es lo que vamos a hacer. Cuando hablamos de analizar, hablamos de conocer si la necesidad que nosotros detectamos es sobre carencias de conocimientos, habilidades, actitudes, o estamos frente a otro tipo de demanda. Que eso significaría que por más que nosotros pudiésemos realizar alguna acción de capacitación, la haría estéril si existe otro tipo de demanda. Por otro lado, tenemos que discriminar si estamos ante una falta de conocimientos, de habilidad o de actitud. Después deberíamos
evaluar no solo la necesidad, sino también las circunstancias dentro de las que ocurre, o sea, las circunstancias en las cuales se está dando esto, encontrar qué es lo que está detrás de este problema, si en realidad esto se resuelve con el aprendizaje. Por último, tenemos que expresar la conducta final. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que dar la justificación institucional, es decir, el porqué de esta capacitación, el por qué se decide esta actividad, cuáles son sus razones, justificar. Luego el para qué, es decir, el objetivo general. ¿Por qué la actividad? ¿Qué se espera obtener de esa actividad? Luego el qué se hará, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los objetivos operacionales de esto que vamos a hacer. Seguramente son varios, porque siempre se dan de esta manera los objetivos operacionales. Es darle al participante, al trabajador, una idea de lo que va a estar en condiciones de hacer una vez que transite por esta capacitación. Y por último, el objetivo de aprendizaje, es decir, demostrar. Esto de demostrar que lo logrado en el aprendizaje tiene que ver con los objetivos operacionales y con esa justificación que yo di, esa justificación institucional, esa justificación que yo di a la organización. Cuando hablamos de las diferencias con las cuales se presenta una organización ante sus competidores, hay dos diferencias a las cuales alude Blake. Una es el nivel de capacidad de sus integrantes, es decir, tenemos la posibilidad de enriquecer a los trabajadores y a las trabajadoras en sus conocimientos. Y por otro lado, la tecnología aplicada, es la forma de hacer las cosas. Cuando nosotros hablamos de enriquecer las posibilidades de las personas o del nivel de capacidad, no estamos hablando de que todos sean universitarios, sino en esta posibilidad de alguna manera, a través de la capacitación, lograr que estas personas y que estos trabajadores tengan mayores posibilidades. Con respecto a las políticas de capacitación, la capacitación como función de servicio dentro de la organización está dentro de un marco político coherente con lo que es el conjunto ideológico de la cultura, de toda la cultura de la organización. Entonces, es importante saber qué tipo de política de capacitación se va a implementar dentro de la organización. Si va a poner énfasis en el desempeño de la tarea o va a poner énfasis en el desarrollo de las personas. Se considera a la capacitación como un beneficio que la organización concede a sus miembros. Esto significa que no pone ni énfasis en el desempeño de la tarea, ni énfasis en el desarrollo de la persona, sino que es un beneficio para el trabajador y la trabajadora, que no afecta a la tarea, al menos en ese momento, y tampoco al desarrollo dentro de la organización, sino que es un beneficio. Con respecto a la parte operativa, es la política de capacitación que pone mayor énfasis en lo que es el desempeño de la tarea que en lo que es el desarrollo del personal. Y la política de desarrollo pone mayor énfasis en el desarrollo del trabajador y de la trabajadora. Esto supone, va a decir Blake, que cuando uno encara y pone énfasis en el desarrollo de las personas, es porque ya se logró de alguna manera cumplir con ese énfasis en la parte operativa, o sea, en la tarea. Y por último, hay una política que es integrada y que tiene que ver con poner énfasis tanto en el desempeño de la tarea como en el desarrollo de las personas. Tengamos en cuenta que en la práctica organizacional pueden existir más de una forma política de capacitación, ¿sí? Por ejemplo, si nos referimos a los operarios, podemos tener una modalidad más operativa, a lo mejor con los supervisores una modalidad de desarrollo. Se pueden ofrecer algún tipo de
de capacitación que tenga que ver con el beneficio para todos los trabajadores y trabajadoras. Y si se encara, por ejemplo, un cambio tecnológico muy radical dentro de la empresa, también se lo puede hacer con un criterio más integrador, poniendo énfasis en ambas. Con respecto a los roles del servicio de capacitación, que hablamos, ¿se acuerdan de que es un servicio interno? Hay roles que son funcionales y hay roles que son auxiliares. Entre los roles funcionales encontramos al administrador de la capacitación, que es en cualquiera de sus formas siempre la capacitación tiene que administrarse. Quien ejerza ese rol responde a las políticas de la organización, es quien va a fijar las prioridades, es quien va a determinar lo que es una capacitación de lo que no es una capacitación, que va a buscar los recursos para hacerlo. Y va a decir también en qué medida aquello que se hizo es útil o es adecuado. Cuando hablamos de un diseñador de programas y de recursos educativos, lo que vamos a hablar, dice Blake, es algo así como de un libretista. Alguien que nos va a mostrar una situación de aprendizaje, que debe contestar las preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de enseñar esto a estas personas, en esta organización, con estos medios y en estos plazos? Cuando hablamos del coordinador, el coordinador o las coordinadoras son los responsables de generar situaciones de aprendizajes, es decir, de evitar cualquier tipo de conflicto que pueda existir en este ámbito dedicado a la capacitación. Cuando hablamos del asesor, el rol de quien está a cargo de asesorar es vincular estas diferentes formas de intervención con, por ejemplo, los planes de carrera, la selección de personal. Hay algo que no debemos confundir. Los roles no son puestos. Por ende, en muchos casos, estos roles los desempeña una sola persona. Con respecto a los roles auxiliares, tenemos aquellos que son expertos en contenidos. Es quien domina los conocimientos que se debe administrar. Son aquellos que, dice él, tienen una mirada enciclopedista con respecto al conocimiento. Por otro lado, habla del modelo interno. Es el proyecto educativo, tiene sentido en medida en que logre un desempeño en aquellos que no lo tienen. Después encontramos a el validador. El validador es aquel que tiene en claro la validez de cada conocimiento al relacionarla con el desempeño, que puede hacer esta relación, si este conocimiento es válido para este desempeño. Por lo general, cuando hablamos de validadores, estamos hablando de trabajadores a lo mejor que tienen determinada experiencia y nos pueden asesorar para validar esto. Y el agente de cambio son personas que es posible que nos suministren a nosotros, a trabajadoras y trabajadoras que nos pueden aportar una idea, otro saber, algo que puede llegar a concretarse. Bueno, espero que les haya sido útil. Es una pequeña, yo diría, síntesis de lo que es un capítulo muy, muy interesante y muy completo para iniciarnos en lo que es el camino de la capacitación, que, como vengo diciendo, vamos a seguir profundizando a medida que avancemos durante las unidades siguientes. Así que muchas gracias una vez más.